Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a exponer los típicos errores que se cometen en matemáticas. En el día de hoy no vamos a poner un error que sea completamente pues típico o en sí algo que sea el típico meme, ¿no? Sino es un error que me he encontrado bastante a menudo en los niños que tienen una muy mala base de álgebra, sobre todo entre los cursos que se encuentran entre tercero y cuarto de eso. Y es un error realmente estúpido, típico, y os voy a contextualizar bastante. El error del que me estoy yo refiriendo es este de aquí. Es decir, que x por x sea igual a 2x, o que x más x sea igual a x al cuadrado, o liarlo, ¿vale? Esto obviamente está completamente mal, fatal, y vamos a analizar la situación. Donde yo me lo he encontrado normalmente, y se me viene a la cabeza una alumna en concreto, que no voy a decir su nombre obviamente, cometía este error bastante a menudo. O sea, es decir, yo ya directamente era como la presentación de x por x y era como... Y decía 2x. ¿Cómo que 2x? ¿Cómo que 2x? Lo raro y lo especialito de esta situación es que, por ejemplo, en el momento en el que tenía x elevado a 3 por x elevado a 2, pues sí que sumaba los exponentes y lo hacía bien. Entonces, ¿por qué esto de aquí no lo hacía bien? No decía que x por x era igual a x al cuadrado. Sinceramente, no tengo ni la menor idea, no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Y la explicación era bastante sencilla. Es decir, yo me siento en este momento muy frustrado porque yo digo, a ver, ¿cómo narices se lo explico? De una manera pedagógica, sin perder pues el rigor y tampoco dándole ningún truco de memorización, porque eso no va a servir. Entonces, pues claro, tú siempre tiras a decir que x elevado a 1 por x elevado a 1 tiene la misma base, se suman los exponentes. Que a mí esto de que si tienen la misma base se suman los exponentes, es como también me suena a truco un poco, truco malo, ¿no? Truco malo. Y ahora os explico el porqué. Claro, en el momento en el que tú le dices que esto y esto tiene que ser x al cuadrado porque tiene la misma base, ya le estás dando una instrucción al alumno de que tiene que ir a mirar una cosa y si se cumple esa cosa, pues entonces ya puede hacerlo, ya puede hacer ese cálculo. No es que esté mal, obviamente, porque así es como funcionan prácticamente todos los teoremas, mirar todas las condiciones que se cumplan y luego, pues si se cumplen todas las condiciones, pues vamos a la implicación y ya está. Y tenemos una conclusión muy bonita y muy sexy. La cosa es la siguiente, a ver, ¿cómo podemos paliar este error? O sea, es decir, ¿por qué ocurre esto? Esa es la pregunta que os estoy invitando a hacer y que me respondáis a ver si sabéis el por qué. Entonces, yo directamente, en muchos casos, cuando me hacen esto, yo siempre les hago el mismo ejemplo, siempre les digo la misma cosa. Escucha, si tú tienes un tomate y te compras otro tomate, ¿cuántos tomates tienes? Tienes 2 tomates, entonces 2 y tomate es la variable, por lo tanto, x, 2x, ¿bien? O sea, he puesto 3, pero no sé por qué. En cambio, si tú coges y multiplicas un tomate por otro tomate, pues yo sé, pues tendrás zumo de tomate, no tengo ni idea. Pero desde luego que no vas a tener 2 tomates, ¿vale? No vas a tener 2 tomates, o sea, no vas a tener 2 tomates. Es simplemente un error de falta de comprensión entre lo que es la suma y la multiplicación. Es decir, yo cuando estoy sumando muchas cosas estoy realizando una multiplicación y cuando estoy multiplicando muchas cosas estoy realizando una potencia. ¿Bien? Entonces, claro, lo más sencillo que le puedo exponer al alumno es un simple contraejemplo. Es decir, yo por ejemplo le digo, a ver, si tú crees que esto es cierto, pues simplemente demuéstramelo, ¿no? Yo te lo voy a demostrar. Simplemente esto, por ejemplo, voy a decir que x es igual a 3. ¿Vale? Si esto es x igual a 3, esto me queda 3 por 3, que desde luego no es 2 por 3. Por lo tanto, absurdísimo. Cualquier persona se puede dar cuenta de que aquí hay un error, de que aquí esto hay algo que no está bien. ¿Vale? Es simple, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, vale, muy bien. El hecho es que el alumno intente hacer esto. Eso es lo más complicado en lo que yo me encuentro, es decir, que el alumno piense en eso y no utilice la memoria. Es un error que puede parecer una estupidez, de hecho a mí me parece una gran estupidez, pero que ocurre más de lo que debería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí es donde yo dejo la píldora para que la gente dé ideas, me dé ideas para qué puedo hacer. Porque yo sigo siendo un aprendiz de la vida.
yo sigo siendo un alumno de la vida. Entonces yo tengo que aprender a saber explicar en muchos casos. Yo puedo saber mucho de algo, pero si no lo sé transmitir, pues no lo sé transmitir adecuadamente, es básicamente como no saber nada, casi casi. Entonces, vamos a poner en otra situación. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo cometen? Y vamos a pensar por qué lo cometen. ¿Por qué cometen este error? Y sobre todo, ¿por qué hacen esta barbaridad? Porque el otro día, sin ir más lejos, encontré un alumno que hizo esto de aquí, ¿vale? Tenía una ecuación y me puso x elevado a 4. Claro, x elevado a 4, todo el mundo se da cuenta de que esto no es cierto. Claro, ¿por qué no es cierto? El por qué no es cierto, si nosotros vamos a las reglas de cálculo que nos enseñan en primero de eso, sabemos que cuando nosotros tenemos una operación suma, pues los elementos únicamente pueden sumarse si tienen la misma parte literal. En este caso sí que tienen la misma parte literal, y por lo tanto 2x al cuadrado sería la respuesta correcta. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que efectuar esta operación? Bueno, cuando aquí hay una multiplicación. Pero, ¿y ahora, y por qué cuando hay una multiplicación? Bueno, pues cuando hay una multiplicación, siempre el libro de texto nos dice, escucha, ¿tienes la misma base? Pues se le suman los exponentes, ¿no? Muy bien, vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué cuando tienen la misma base se suman los exponentes? A ver, vamos a eliminar un poco la parte de rigor más rigurosa matemáticamente y vamos a utilizar la cabeza. Vamos a ser un poquito más... no, ahora no me sale la palabra, pero vamos a ser un poco más intuitivos. ¿Por qué? ¿Por qué se suman los exponentes cuando tenemos esto de aquí? ¿Por qué se suman los exponentes? ¿Por qué esto se cumple? Bueno, vamos a poner un ejemplo, que esto no nos sirve de nada como matemáticos, pero con un ejemplo quizás pues lo vamos a ver. Yo aquí tengo 3 y aquí voy a tener 27. Obviamente, pues 3 por 27, perdón, 3 por 27, 9 por 27, pues obviamente quien más que menos se habrá dado cuenta que es 243, que 243 es 3 elevado a 5. Entonces, claro, si yo hago esta operación y luego cojo y pienso un poco y digo esto es 2 elevado a 3 y esto es 3 elevado a 2 y esto es 3 elevado a 3. Entonces esto nos queda 3 elevado a 5 porque me lo dicen las reglas, ¿no? Muy bien, vale, perfecto. Esto y esto me da 243. Ah, vale, que esto también me da 243. Ah, perfecto. Entonces, ¿ya hay algo de verdad? No, porque es un ejemplo y hay infinitos números. Entonces, como hay infinitos números, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos empezar pues a aplicar, a lo mejor alguna demostración directa, principio de inducción. Podríamos empezar a pensar qué ocurre, ¿no? Yo creo que el principio de inducción sería perfectamente válido para poder demostrar esto, pero vamos a ser menos rigurosos. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿De dónde sale el significado de la palabra potencia? La potencia no es más que multiplicar este numerito por la cantidad de veces que me dice el exponente. Eso es el significado de esta expresión. Esto es lo que nosotros, los matemáticos, dijimos, a partir de ahora, esto significa esto. Entonces, pues multiplicar tantas veces como me dice esto es básicamente pues multiplicar x por x por x por x por x por x hasta x, hasta que hay un cardinal de n, ¿no? O sea, bien, vale, perfecto. Entonces, pues vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a poner x elevado a n más 1, ¿no? Entonces este x elevado a n es toda esta expresión, ¿no? Pero aquí es más 1, por lo tanto se le multiplica otro más. Entonces esto de aquí tendría que ser esto, ¿no? Claro, esto cuadra con la regla, con las propiedades que nos dan al principio. Tienen la misma base, se suman los exponentes. Entonces, si esto de aquí sabemos que es todo esto de aquí, si le multiplicamos otra x, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues encontramos esto. ¿Bien o no? Y esto nosotros hemos visto que esto era lo mismo que esto, ¿vale? Y le multiplicamos otra x, que es esta de aquí. Bueno, a ver, en realidad, esperad que deje de hacer el capullo, x por x por x por x por x, el cardinal de todas estas sería n, y ahora pues por x, ¿no? Entonces, si nosotros contamos la cantidad de x que hay aquí multiplicadas, nos quedaría exactamente n más 1. Es obvio, ¿no? Y cuadraría perfectamente con esto. Y esto, si nosotros aplicamos las propiedades que nos dicen de las potencias, también nos daría eso, ¿no? Bien. Pero sigo sin comprender por qué los alumnos se equivocan en esto. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. El vídeo de hoy es más especial de lo que pensáis. Porque realmente espero respuestas vuestras. Realmente espero poder entender por qué tengo una serie de alumnos que dudan, o creen, o pueden llegar a creer, que x por x es 2x. Porque yo intento empatizar y sigo sin verle el sentido. X por x en la vida puede ser 2x, porque x por x, 2x es 2 por x,
Entonces ya estoy diciendo que 2 es una del valor de la x, entonces no puede ser verdad, ¿vale? De hecho, alguno puede pensar, no, pero es que esta afirmación sí que es cierta, si x es igual a 2. Claro que sí, obviamente. Claro que esta afirmación puede ser únicamente para cuando x es igual a 2. Por favor, despejadme esta ecuación. Esto puede ser para x igual a 2 y para x igual a 0, ¿no? Bueno, pues aquí os he traído otro error típico, ¿vale? Es el siguiente, prometo que será pues un error más típico, pero me hacía ilusión hacer este vídeo. Me hacía ilusión plantearos el problema y que vosotros me digáis qué solución le pondríais. Así que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.